Hola, retomamos la conciencia, la esencia, la naturaleza de la conciencia según los conceptos del capítulo 3 del libro de Jack Kornfield, La sabiduría del corazón. ¿Ok? Retomamos la segunda parte de la conciencia. Esto le decía el maestro de Ajahn Chah a Ajahn Chah. Ajahn Chah fue el maestro de Jack Kornfield, que a su vez tuvo un maestro, y su maestro le decía esto: podemos darnos cuenta de la diferencia entre el cielo y las nubes, entre la conciencia y todas las experiencias y estados transitorios que surgen y desaparecen en ella, como el espejo y todo lo que va reflejando. Podemos darnos cuenta que el espejo no es lo que refleja, no es esas imágenes que refleja. El espejo sigue siendo el espejo, las imágenes van pasando, van cambiando. El espejo es otra cosa, no son las imágenes. Cuando no entendemos este punto, que la conciencia es lo que conoce y no las experiencias, no los estados mentales transitorios. Cuando no entendemos esto, tomamos cada uno de estos estados como si fuese real. Pero cuando las condiciones cambiantes, como la felicidad y la infelicidad, se ven por lo que son, descubrimos un camino hacia la paz. Si podemos descansar en la conciencia, en la sabiduría, no hay mucho más que hacer. Una de las frases de este capítulo que van mostrando para qué sirve conectar con la conciencia. Dice: descubriremos un camino hacia la paz. Perdón. ¿Qué más? También dice que Ajahn Chah, en su monasterio, se daba cuenta cuando sus monjes se encontraban atrapados en estados de preocupación, de ira, de duda, de tristeza, de perturbación. Sonreía con humor y los instaba a que investigasen. ¿Quién es el que está dudando? ¿Quién es el que está enfadado? ¿Podés descansar en la conciencia, esa que se da cuenta de todos los estados? Inmediatamente después, Jack Kornfield nos regala una historia que se las voy a contar, y este va a ser el final de este video, pero no del capítulo. Hay más. Dice: quizás podamos entender mejor esto, la conciencia, y cómo hacer para diferenciar la conciencia de los estados transitorios de la mente. Con la historia de un palestino llamado Salam, un buen amigo de Jack. Conoció a Salam mientras impartía enseñanzas a enfermos terminales en el área de la bahía de San Francisco. Él podía sentarse junto a los moribundos porque no le tenía miedo a la muerte. ¿Cómo llegó a no tenerle miedo a la muerte? Entre finales de la década del 60 y la del 70, Salam había vivido en Jerusalén trabajando como activista palestino y como periodista. Como escribía sobre la creación de una capital palestina en Jerusalén y sobre el establecimiento de un Estado palestino, solía ser arrestado con frecuencia. Pasó casi 6 años en prisiones israelíes, fue interrogado a menudo y de vez en cuando sometido a torturas. Esto ocurría en los dos bandos de la guerra. Era parte de las reglas del juego
de esa guerra. Una tarde, después de haber sido golpeado con violencia, su cuerpo yacía en el suelo de la prisión mientras un policía, especialmente cruel, le daba patadas. Le salía sangre por la boca y, como se indicó más tarde en el informe de la policía, las autoridades lo creyeron muerto. Recordaba el dolor de estar siendo golpeado. Después, como cuentan con frecuencia las víctimas de accidentes o de torturas, sintió que su conciencia salía de su cuerpo y subía hacia el techo. Al principio sintió paz y silencio, como si estuviera en una película muda, mientras contemplaba su cuerpo inmóvil recibiendo las patadas del policía. Y entonces, de un modo sorprendente, su conciencia se expandió. Sabía que era el cuerpo tendido allá abajo, pero ahora sentía que también era la bota que golpeaba su cuerpo. Era también la pintura verde de las paredes de la prisión. Era la cabra que se oía balando afuera, la suciedad de las uñas de los dedos del policía. Era la vida entera y la conciencia de toda esa vida, sin ninguna separación. Se dio cuenta de que la muerte era una ilusión, experimentaba un bienestar y una alegría indescriptibles, y entonces se despertó en él una compasión espontánea hacia la absurda locura de los humanos que se creen separados, aferrados a las naciones y haciendo guerras. 2 días más tarde, cuenta Salam, volvió a la conciencia en un cuerpo muy herido, amoretonado, en el suelo de una celda, sin miedo ni remordimientos, solo sorprendido. Su experiencia cambió totalmente su manera de sentir la vida y la muerte. Se negó a continuar participando en cualquier forma de conflicto. Cuando lo liberaron, se casó con una mujer judía y tuvo un hijo judío palestino. Esta, dice, fue su respuesta a la locura disparatada del mundo.